Pues muy bien, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, y a todo el equipo de Pedro y bueno, pues a todos los que nos acompañan. Esta sesión de hoy, realmente parte de lo que nosotros buscamos es siempre dar temas con información de calidad para todos ustedes que están en el negocio inmobiliario. Al final, nuestra intención es irnos profesionalizando todos juntos en esta industria. Aprovecho y era parte también del motivo de este webinar o de este evento de capacitación, pues nuestro lanzamiento como alianza estratégica, como parte de un ecosistema, la alianza que estamos haciendo entre Consulta y HG Abogados. Al final del día, nosotros como consulta participamos en muchas etapas de los proyectos inmobiliarios, en la parte de finanzas, en la parte de mercado, pero siempre hay una parte legal que envuelve a todos los proyectos que es fundamental atenderla. Desde que un proyecto nace y pedimos la aportación de un terreno, hasta que hacemos el contrato de promesa, hasta que creamos un fideicomiso, contratos de ventas, contratos con proveedores, todo acaba siendo teniendo una base legal y es por eso que en consulta una de las cosas que dijimos es, bueno, tenemos que empezar a aliarnos con estos despachos que son altamente especializados, que tienen todo el conocimiento y que nosotros como mismo consulta, pues lo hemos demostrado una y otra vez en los proyectos que nos acompañan. Entonces, pues bueno, gracias Pedro por la confianza. Y bueno, pues sin más nada, aprovecho rápidamente para presentar a Pedro. Eh, el maestro Pedro José Godínez Hurtado, él es socio fundador de la firma HG Abogados, actualmente está encargado del área de Derecho Corporativo y Derecho Inmobiliario, es abogado egresado por la Universidad Panamericana del Campus Guadalajara, en donde también estudió y obtuvo el grado de maestro en Derecho Corporativo y de Empresa. Actualmente, dentro de sus actividades profesionales, se encuentran la asesoría en estructuración de empresas inmobiliarias, fideicomisos en múltiples especies, contratos, inversión extranjera y prevención de litigio. Dentro de su experiencia en la materia inmobiliaria, constantemente asesora a proyectos de todo tipo, es decir, industriales, comerciales, de vivienda, de todos, y prácticamente en toda la República, y tiene un alcance que complementa el área de derecho administrativo y urbanístico de su mismo despacho. Entonces, pues, bienvenido, Pedro, muchísimas gracias. Te doy la palabra y pues vamos entrando, si todos están de acuerdo en materia para lo que estamos aquí, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Marifer. Sí, gracias, Marifer, gracias, equipo de consulta. Sí me escuchan ahí bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Excelente. Sí, perfecto. Bueno, pues como bien decía Marifer, nada más como rápida de introducción, la alianza que hemos consolidado ha sido por varios años de trabajo y varios resultados exitosos que hemos tenido con clientes desarrolladores y proyectos inmobiliarios en común, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, para meternos al tema que nos ocupa, no sé si, Yomara, me podrías apoyar con la presentación para proyectarla. Ah, sí, claro. Dame un minutito, claro que sí. Y aprovecho Gracias. yo para comentarles, y digo, Pedro, si tú estás de acuerdo, empezamos con la presentación, con toda la información, y al final atendemos dudas y preguntas. ¿Les parece bien? Claro que sí. Me parece bien. Hasta. Sí, Ah, vamos a tratar de hacerlo ágil. Es un tema muy particular que elegimos el equipo de consulta y su servidor. Podríamos haber elegido fideicomiso, usos de suelo, podríamos cualquier tipo de contrato, pero este en particular, pues es algo que está en boga y que ahorita tenemos mucha asesoría porque pues es algo que todo desarrollador debe de tener y que pues la verdad no todo el mundo ejecuta, ¿no? Pero bueno, sin mayor preámbulo, ahí está presentándose el PowerPoint y empezamos. Excelente. Sí, siguiente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la NOM 247 que surge hace algunos años. De hecho, ahí está la clave que fue por Secretaría de Economía en el 2021, llamada, bueno, también lo conocemos como clave en las buenas prácticas inmobiliarias, esta NOM, ¿no? Obligaciones, riesgos y oportunidades para los desarrollos inmobiliarios en México. Vamos a la siguiente.
A quienes nos interesa conocer esta NOM, tenemos a las empresas desarrolladoras, tenemos a comercializadores y agentes inmobiliarios, abogados corporativos y notarías, evidentemente, y constructoras que venden también de manera directa, ¿no? Estos 4 grupos son los entes o las personas que nos interesa conocer de esta NOM y que, si bien es cierto, ya lleva unos años publicada y en vigor, no todos la conocen. Vamos a ver qué sanciones, qué contenido, qué requisitos, etcétera, etcétera. Nos vamos a la siguiente, por favor. La NOM. Exactamente. Esta NOM es publicada por la Secretaría de Economía, esta norma oficial mexicana. Entra en vigor el 18 de septiembre del 2022 y aplica únicamente a productos inmuebles destinados a casa habitación. ¿Qué regula esta NOM de manera general? La publicidad, la información comercial y los contratos. Siguiente, por favor. Solo a casa habitación. Si ven ahí está subrayado, no a industrial, no a comercial, solo casa habitación. El objetivo, como cualquier NOM, y más esta que está enfocada en la parte del consumidor, está tendiente pues a proteger al mercado, al público en general, que es toda esa persona que por su situación particular pues está adquiriendo un inmueble para casa habitación. También su objetivo es profesionalizar a la industria porque pues hay muchas malas prácticas todavía en el sector inmobiliario que desarrolladores, constructores, inmobiliarios pues aprovechan a veces su posición y el desconocimiento de la contraparte del consumidor y pues ponen cláusulas, lo que le llamamos lesivas o leoninas, o no presentan toda la información. Entonces, qué dijo la Secretaría de Economía en su momento? Pues vamos a regular todos estos actos que practican estos entes que ya vimos, ¿no? Inmobiliarios, desarrolladores, constructores. Estas son las personas a las que están sujetos la NOM, que son fraccionadores, constructores, promotores y personas que intervengan en la asesoría y venta de los inmuebles destinados, ¿no? Este concepto es un poco amplio, personas que intervengan, porque podríamos decir, ¿quién interviene? Pues los brokers, pero hay unos que están registrados, hay otros que no están registrados, pero toda persona que esté, ahora sí que en el sector inmobiliario y que esté en la asesoría y venta, promoción de casa habitación, es aplicable esta norma, ¿sale? Eh, ¿Cuál es el contenido en esta NOM? Pues son los elementos mínimos que debe contener los contratos de compraventa para la comercialización de tales bienes. Es una NOM, hay NOMs más extensas, ¿no? Es una norma no tan extensa, pero sí tiene contenido que vamos a ir desarrollando los puntos principales poco a poco, ¿sale? Siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de contratos que distingue esta NOM a los cuales son aplicables. Está el contrato de adhesión, y ahorita vamos a ver el concepto, qué significa adhesión, pero está el de compraventa, ¿no? El puro y llano. Yo soy el desarrollador, yo te vendo a ti. Yo vendedor, tú comprador. Está el de compraventa de terrenos, es otro tipo de contrato que distingue la NOM. Ahora sí que por las múltiples operaciones en fraccionamientos, en fracción. Contrato de adhesión de intermediación para la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Es decir, también el contrato de intermediación o el brokeraje que le llamamos o de comisión mercantil también es sujeto a ese contrato, a esta normativa, ¿sale? El otro es el contrato de promesa o preparatorio de compraventa. Si se fijan, aquí está la palabra promesa o preparatorio, a diferencia del número 1, que el número 1 es liso y llano en la compraventa, que es la promesa, ¿no? Lo que muchos desarrolladores empiezan a utilizar al principio de sus proyectos inmobiliarios, también lo regula aquí, ¿no? Y el contrato de preventa de bienes inmuebles. Oye, Pedro, pues la promesa, la preventa y la compraventa no son lo mismo. Tienen elementos, tienen esencia. La promesa tiene sus características. Por ahí es un contrato, como bien dice aquí, preparatorio, no es el definitivo. El definitivo vendría siendo el primero de compraventa. Y la preventa, pues es la promesa también dirigida a la adquisición de bienes inmuebles, la promesa como de compra y venta, ¿no?
La verdad, desde mi punto de vista, y lo hemos visto en foros, la preventa y la promesa tiene mucha similitud, pero al final de cuentas son documentos preparatorios o accesorios al principal que viene siendo la compra-venta. Pero bueno, aquí nos damos cuenta de algo rápidamente, que todos los contratos relacionados con compraventa de bienes inmuebles destinados a casa habitación son sujetos y a esta NOM, y además el de intermediación. Si ustedes son una inmobiliaria, eh, tienen que tener ya su contrato de intermediación registrado ante Profeco, siempre y cuando su inmobiliaria se dedique a casa habitación. Siguiente, por favor. Bueno, distinguir aquí qué es un contrato de adhesión. Si alguien lo ha escuchado, a lo mejor no sabe el concepto, pero el contrato de adhesión es un documento que muy seguido celebramos y que ni siquiera nos damos cuenta. Aquí la definición dice, es un documento elaborado de manera unilateral por el proveedor para establecer los términos y condiciones aplicables para la comercialización y adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Les voy a poner con un poquito palabras más coloquiales. El contrato de adhesión es cuando una de las partes coloca los términos y condiciones y la otra parte se adhiere o se sujeta a los términos de esa oferta, ¿no? No nada más hay contratos destinados de compraventa destinados a casa habitación. Como ejemplo, tenemos, pues vamos a decir, vamos a un estacionamiento, y ese estacionamiento, el acto que hacemos entre sacar el ticket, pagar y guardar el ticket o hacer ahora sí que el pago de manera electrónica, etcétera, pues es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque tiene ciertos términos y obligaciones que tú llegas y te adhieres a ellos. O sea, no hay una oportunidad de negociación con el dueño del estacionamiento y contigo, ¿no? Siempre hay una adhesión, como bien lo dice su palabra, una incorporación de tu voluntad a ese contrato. Hay múltiples ejemplos, por ejemplo, también de celulares, de telefonía, de servicios de internet, funerarios también hay, pero esto lo regula pues, la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en concreto, y el caso que nos ocupa, pues es el de adquisición de bienes inmuebles, ¿vale? Entonces, ¿qué prevé la ley o qué prevé esta norma? Que los contratos destinados a casa habitación son también contratos de adhesión y hay que registrarlos ante Profeco. Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, tiene un registro público de contratos de adhesión, y esta NOM en particular, si ya están cachando, la idea es, va tendiente a registrar esos contratos que están en el ámbito inmobiliario de casa habitación ante el registro de Profeco. Y obviamente cumplir ciertas características o requisitos. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos viendo cuáles requisitos son. Eh, una comparativa rápida, como decía hace ratito, de los tipos de contratos, unas características particulares, por ejemplo, de la compraventa de inmuebles, aplica a inmuebles construidos y listos para habitar. La compraventa de terrenos, como su nombre lo dice, especificó a terrenos, no a inmuebles construidos. La intermediación por adquisición no transfiere la propiedad, sino se paga la asesoría de la compra. La promesa es un acuerdo previo con condiciones y tiempo determinado. Y la preventa aplica antes de que exista el inmueble. Suele haber precio preferente. Suele haber precio preferente. Como les decía, la promesa y la preventa pues son muy similares. En la promesa también pudieras aplicar un precio preferente y también puede aplicar antes de que exista el inmueble. Pero bueno, nada más esta comparativa, que también se la podemos compartir, no hay problema, es para que ustedes vean si realizan como desarrolladores, como promotores, como constructores, alguno de estos contratos, saber en qué característica particular se encuentran. ¿Vale? Siguiente, por favor. De su contenido, del contenido de la NOM, como les adelantaba, la dependencia pública que tiene la competencia para regular y supervisar en la vía administrativa esta NOM, pues es Profeco. Profeco en la vía administrativa sobre la interpretación del contrato. Es decir, cuando uno inicia el registro de este tipo de contratos, quien lo revisa y lo supervisa y lo autoriza o previene es la Procuraduría Federal del Consumidor. Ellos otorgan una fecha y número del registro de contrato de adhesión. Ellos revisan los plazos de prescripción para acciones civiles como los vicios ocultos.
Y aquí pongo un ejemplo, digo, si ustedes de manera, ahora sí que no profesional o no por a lo que se dediquen, sino han adquirido algún bien inmueble, saben por ahí que hay una clausulita de vicios ocultos y saneamiento por caso de evicción. Hay un plazo en ley que a veces, como decía, las prácticas de ciertas empresas pues bajan ese plazo. Lo que viene aquí a revisar Profeco es que si se cumplen con esos plazos de esas acciones civiles conforme a ley. Penas convencionales también revisa la Profeco. No me dejarán mentir, como desarrolladores, pues a veces juegas o tienes el sartén sobre por el mango sobre el tipo de penas convencionales que le aplicas a tus clientes. Si tú te atrasas, te cobro el 10% de interés, no sé, 20% anual, vamos a poner un ejemplo. Pero si yo me atraso, tú me cobras el 3%. ¿Qué hace Profeco? Hace que revisa que sea ponderado o que sea recíproco y equitativo, es la palabra que estaba buscando, pues las penas, ¿no? No que vaya cargado una de las partes, sino que sea recíprocas. Procedimientos para cancelaciones del contrato y rescisión. Muchos contratos, por lo general, no prevén un mecanismo de cancelación o de rescisión anticipada, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo como comprador del inmueble pues ya no puedo continuar con las obligaciones? ¿A quién le tengo que notificar? ¿Cómo le tengo que notificar? ¿Qué pena voy a recibir? ¿Qué pasa si se rescinde el contrato? ¿Recibo el 100% de mi dinero? ¿Tengo una pena? Todo eso lo revisa Profeco para que sea de manera, pues, recíproca y equitativa, regreso a estos adjetivos a favor de las dos partes, ¿no? Sí se pone, obviamente, del lado del consumidor, como bien lo dice su palabra, pero bajo ciertos lineamientos que vienen en la norma. Y hay uno por ahí que se agregó, una cláusula, le llamamos sucesoria, que es qué pasa en caso del fallecimiento del consumidor, es decir, del comprador, el futuro comprador. Eh, ¿qué te, qué te, qué te supervisa Profeco? Que pues haya una cláusula de que en caso de fallecimiento, esto es lo que sucede, ¿no? Esta es la persona que adquiere los derechos de este contrato. Y así nos evitamos a veces hasta juicios sucesorios, a lo mejor más complejos que pudieran llevarnos bastante tiempo, hasta años. Y aquí la Profeco lo que impulsa es que haya una cláusula sucesoria, lo que le llamamos, y que también se encuentre dentro de este contrato. Estos son algunos de los elementos del contenido de la NOM que a diferencia de un contrato típico de los que acabamos de leer, Profeco impulsa y por normativa regula que lo tengamos dentro de nuestros contratos. ¿Sale? Siguiente, por favor. Hay un, un también apartado muy particular en la NOM que menciona que no nada más el contrato se celebra por sí solo y ya adquiere ahora sí que ese grado de aprobación por parte de la NOM, ¿no? Hay unos anexos que son obligatorios y que algunas desarrolladoras, algunos constructores sí los manejan, a lo mejor no todos, a lo mejor sí, pero repito, derivado del desconocimiento del consumidor, la normativa dice también hay que ponerlos adjuntos al contrato, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. La Carta de Derechos del Consumidor. ¿Qué es esta Carta de Derechos? Es un documento que informa al consumidor sobre sus derechos básicos durante la operación inmobiliaria. No te dice de qué extensión, no te dice si es corta, si es larga, etcétera. Nosotros manejamos, más bien sugerimos un formato sencillo, básico, y en ese formato decir, oye, tu contrato consumidores, bueno, no consumidor, comprador, está regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor en relación con la NOM 247 y ABC, ¿no? El Código Civil, etcétera. Es una cartita sencilla, pero que también como desarrollador o cualquiera de las partes que está sujeta a esta NOM, tenemos que adjuntar y recabar firma para nuestro resguardo. Aviso de privacidad. El proveedor debe informar cómo serán usados, protegidos y almacenados los datos del comprador. Si recuerdan ahí por ahí una ley de que de hecho acaban de crear una nueva ley, abrogaron la anterior, y es una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que dice que todos los que adquirimos datos personales tenemos que tener un aviso de privacidad, ¿vale? Entonces ese aviso de privacidad también tenemos que ponerlo aquí como anexo a este contrato. La ficha técnica del inmueble.
Aquí me voy a meter a lo mejor en una situación que los aquí presentes me podrán decir, oye, la ubicación, la superficie construida y de terreno, número de lotes, servicios disponibles, planos, dárselos al consumidor desde el principio del desarrollo, pues es muy complejo, ¿no? Yo sé por los clientes, por la experiencia, que pues siempre un proyecto ejecutivo puede llegar a tener una variación de 3, 4, 5% durante la ejecución del proyecto. Es más, hasta más, ¿no? Digo, nos ha tocado que la licencia de construcción sale para unos efectos y que pues el desarrollador mete freno de mano y dice, vamos a hacer otra cosa, ¿no? O sea, es posible. Y aquí el anexo obligatorio de lo que le estás diciendo, de lo que le estás ofreciendo al cliente desde el principio puede ser, a lo mejor en una de esas, como decimos coloquialmente, darte un balazo en el pie, ¿no? Obviamente, durante el texto del documento ponemos que la ficha técnica del inmueble se adjunta al contrato y que pudiera haber una variación natural y razonable por la ejecución de la obra. Y a veces ponemos porcentajes, ¿no? Si es más del 5%, se renegociará el acuerdo. Pero sí tenemos que tener ese anexo. Creo que hizo planos arquitectónicos, también regreso a lo mismo como la ficha técnica del inmueble. La versión oficial del plano de construcción aprobado por las autoridades correspondientes. Municipio, entidad federativa, dependiendo del tipo de proyecto. Pero creo que ese plano arquitectónico que uno presenta para el siguiente punto, que son las licencias de construcción, también tenemos que apuntarlo según la autoridad, ¿no? O la no, según la no. Eh, Repito, si llega a haber una variación, también lo pactamos en el contrato de una manera muy sutil para que también se prevea, ¿no? Pero con eso dentro del cuerpo del contrato. Ya como anexo, pues tenemos que tener ahí creo que es el plan. Permisos y licencias, ya me estaba adelantando, pero es copia simple o número de folio de la licencia de construcción y permiso de desarrollo habitacional. Dependiendo del municipio, en la licencia que te otorgan, pero sí una copia. Ustedes se imaginan esto, o sea, en la práctica es complejo porque pues no estamos acostumbrados, pero la NOM lo prevé y hay que hacerlo, ¿no? Hay que adjuntarlo. Que de todas maneras les voy a decir algo, el permiso de licencia es una cuestión pública que cualquier persona por transparencia, no cualquier, quien tenga ciertos requisitos pudiera solicitarlo y se lo dan, ¿no? Pero al final de cuentas aquí hay que adjuntarlo al contrato. El reglamento del condominio, y entre paréntesis se aplica, se contemplan las cuotas, restricciones y uso de áreas comunes. El reglamento de condominio, y repito, se aplica es porque en ciertos estados se tiene que tramitar el régimen de condominio previo a la ejecución y en otros es posterior a la ejecución. Por ejemplo, el caso de Jalisco, sacas la licencia de construcción, ejecutas tu proyecto, sacas el certificado de habitabilidad y después constituyes el régimen de condominio y ahí es en donde viene incluido el reglamento de condominio. Yo qué le sugiero al cliente para no meternos eh, ahora sí que en alguna situación que nos llegue a complicar, ponemos el reglamento de condominio que buscamos que sea aprobado en su momento y ponemos una cláusula que este es un reglamento preliminar y que podrá ser sujeto a la autorización de la autoridad, ¿no? Entonces así ya nos curamos en salud y cumplimos con el requisito. Ojo, también no podemos eh, obligarnos a algo que pues, todavía no está ni siquiera autorizado por el ayuntamiento, pero pues sabemos la manera como darle un poquito la vuelta, ¿no? Oye, Pedro, pues ahora sí que los requisitos y los anexos obligatorios son un poco complejo. Si la autoridad autoriza este tipo de registros, vamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de contrato de adhesión exitosamente registrado, por una resolución favorable por parte de Profeco. Si ustedes se fijan, es una NOM del 2021, como cualquier normativa nueva, reglamento, legislación, etcétera, pues obviamente el que ejecuta o el que supervisa, pues tiene su tiempo para entender lo ¿Cómo que el se llama legislador lo... cuando... dependientes. Sí, perdón. Ah, ok, creí que ahí había una pregunta. Obviamente la autoridad pues, tarda un rato en entender las nuevas normas, las nuevas legislaciones. Sí nos costó un poquito de tiempo que Profeco nos otorgara un contrato exitoso, pero esto no fue nada más en nosotros, fue una práctica ahora sí generalizada. Y ya una vez entiendes el sentido de cómo están los criterios de la autoridad, pues ya sabes qué presentar, ¿no?
Este es un ejemplo que obtuvimos por ahí que fue en el 2024, el 21 de octubre del 2024 y fue favorable a nuestro cliente. Pero bueno, así se ve la resolución y eso te ampara para lo siguiente. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de que se vaya, ¿esa cuál es? ¿Esa? ¿Ese cuál, perdón? La diapositiva que pasó antes, ¿cuál Ah, es? esta diapositiva, digo, es el ejemplo del contrato de adhesión exitosamente registrado, ¿no? O sea, este es un caso de éxito que tuvimos de que se nos otorgó favorable este registro del contrato de adhesión, ¿vale? De nada. Siguiente. Bueno, aquí hay una situación particular que me estaba adelantando de manera anterior, que es el régimen de propiedad de condominio y su relación con la NOM 247. Se requiere tener constituido el régimen de condominio al registrar contratos en Profeco y la respuesta, la adelantaba, es dependiendo del estado de la República Mexicana donde se desarrolle el proyecto inmobiliario. En algunos estados o municipios se requiere que el régimen de propiedad en condominio esté formalmente constituido y registrado antes del registro de contrato de Profeco. Vámonos a la siguiente diapositiva para darles una comparativa sencilla, ¿no? El momento de la constitución del régimen de propiedad en condominio dependiendo del estado de la República. Por ejemplo, tenemos estado, bueno, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California. ¿Requiere régimen constituido antes del registro de Profeco? Todo sí, con excepción a Nuevo León. El fundamento legal aquí se encuentra, pero son casos específicos que dependiendo del estado en el que nos encontremos, habría que analizar para saber si adjuntamos anexo el régimen de condominio o ponemos una salvedad que, por ejemplo, podemos decir, en el caso de Nuevo León, no puedo tener el régimen de propiedad en condominio por el artículo 4 de la ley de propiedad en condominio de inmuebles, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es analizar en dónde está el desarrollo y ponemos esa salvedad en el contrato, se lo justificamos a la autoridad y ya le damos, ahora sí que check o visto bueno a ese punto del régimen adjuntarlo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Excelente. Una menos. Se saltó una. ¿Por qué es entonces importante tenerlo en cuenta? Este tema del régimen de condominio muy particular, porque si seguimos el orden adecuado, como dice ahí la recomendación, pues promovemos buenas prácticas, tanto legales como comerciales en nuestra, ahora sí que nuestra área jurídica interna y podemos garantizar operaciones sin obstáculos y garantizamos el éxito de cada proyecto. Más bien esta diapositiva va más en relación a, a que la omisión de nosotros cumplir con esta no, pues nos puede acarrear sanciones. Como todo, ¿no? O sea, es una norma. Si cumples la norma, estás sano, estás, ahora sí que dentro de la normativa, pero si incumples, pues hay sanciones. Hay que tener mucho en cuenta en registrar estos contratos. Nos ha pasado, de hecho, ahorita les voy a poner un caso que esta semana me pasó y que pues, es muy seguido, porque el Profeco pues actúa también como autoridad y autoridad sancionadora, ¿no? Al final de cuentas es una procuraduría. Vámonos a la siguiente diapositiva porque me gustaría mostrarles si vale la pena arriesgar el patrimonio de la empresa, llámese desarrolladora, constructora o inmobiliaria, al no registrar los contratos. Antes de las sanciones, nada más sí voy a decir, hay una pérdida de confianza de los clientes. Hay ya ciertas, me he topado con ciertos desarrollos o ciertas zonas que ya están familiarizados con el registro de los contratos de adhesión de este tipo, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, Baja California Sur, en Los Cabos. En Los Cabos ya hay una práctica en la que los desarrolladores ya entienden o están empezando a registrar sus contratos. Si tú como cliente vas y de 10 desarrollos encuentras que 2, 3 no están registrados, como que te causa esa incertidumbre comercial, ¿no? Pero vamos a la legal, que es la siguiente diapositiva, que son esas sanciones, ¿no? Severas. Esto viene en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se relaciona con la NOM y
vean las multas están hasta 4.5 millones de pesos conforme este artículo de la ley. Puede haber clausura temporal o definitiva del establecimiento y puede también surgir demandas colectivas y daño reputacional a la empresa, ¿no? O sea, lo que uno crea con años de esfuerzo y construcción de marca se pudiera venir abajo porque por no cumplir una NOM que no les voy a ser sincero, o sea, sí es un poquito a lo mejor tediosa porque esos anexos los tenemos que construir, etcétera. Pero una vez ustedes ingresan su registro de ese proyecto, de ese contrato, están del otro lado. O de su inmobiliaria, ¿no? Lo bueno de la inmobiliaria es que ese registro te puede durar, ahora sí, mucho tiempo, bastante, y puedes ver múltiples operaciones con ese registro. Pero bueno, si se fijan ahí, 4.5 millones de pesos hasta ese monto, normalmente están de 400,000 pesos hasta 4.5 millones, y esto depende de varios factores. La capacidad del desarrollador, según la apreciación de la autoridad, el reincidencia en su caso, es decir, que ya te llegaron una vez y ya te llegaron otra, pues van aumentando las multas, y la clausura temporal o definitiva del establecimiento. O sea, imagínense que como desarrollador te clausuran la obra, pues te da ahora sí que bastante en la torre, ¿no? Eh, la siguiente diapositiva para poner un ejemplo. Bueno, riesgos operativos y financieros. La cancelación de operaciones inmobiliarias por cláusulas consideradas abusivas o ilegales, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Si nosotros desde nuestra posición como empresa decimos y ponemos lo que queremos en el contrato y decimos, pues así he trabajado, así, pues sí, o sea, pero se puede, pero estás ahora sí con el riesgo de que la autoridad pueda llegar, te pueda regular, auditar, mejor dicho, y puede encontrar que no tienes tu contrato de registro, ahorita voy a poner el ejemplo, y te clausura, o sea, te clausura o te pone una multa, y pues tú estás arriesgando tu operación inmobiliaria por esta situación. Procesos ante Profeco, incluso tribunales que implican tiempo, dinero y desgaste. Ustedes saben, cuando viene la sanción de Profeco, pues hay que contratar un abogado. Ese abogado conlleva honorarios y los honorarios se los aseguro que va a ser mucho más alto que los que les cobraría una firma por el registro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si dicen peleate contra Profeco, pues hay que presentar un juicio de nulidad, ¿no? Primero una instancia frente a la misma autoridad, después un juicio de nulidad y vamos a tratar de impugnar y eso conlleva tiempo y esfuerzo, ¿no? Dinero. Obstáculos con Infonavit, Fovista o instituciones bancarias que pueden negarse a financiar desarrollos que no cumplen con la NOM 247. Como si ustedes se dan cuenta, pues es una situación de buenas prácticas corporativas y hay instituciones financieras que ya cada vez más, sobre todo en proyectos inmobiliarios, se enfocan a las buenas prácticas corporativas del negocio y reputacionales. Ellos tienen su checklist de sus 20 cosas que consideran previo a darles un financiamiento a ustedes, un crédito puente, por ejemplo. Una va a estar ya el que tengan registrado este contrato. Nos ha pasado, de hecho, clientes nos han pedido asesoría porque de las 20 cosas que les piden, a lo mejor 4 o 5 no cumplen, hay que reestructurarlas o hay que hacerlas, y una de ellas es eh, este tipo de contratos, ¿no? Registrados. Pero bueno, estos son riesgos operativos y financieros. Les quiero poner un ejemplo caso vida real que les digo esta semana está pasando. Un desarrollador incumple con un cliente y no le entrega el inmueble a tiempo, ¿no? Y el cliente que dice, oye, tú me quedaste a entregar el 31 de febrero, de febrero, de enero, y estamos a pues, abril, ¿no? O sea, ¿cómo procedo? Hay dos o tres vías, pero vamos a las dos más sencillas. La primera es la civil y la segunda la administrativa. La civil es presentar una demanda, irte con un juez y decir, le pido la rescisión del contrato, que me regrese el dinero y los intereses, etcétera, etcétera. Te vas a tardar un muy buen tiempo. Esto le pasó a este cliente en particular. Mucho tiempo para tú como consumidor, como comprador, recuperar tu inversión. ¿Cuál es la segunda vía? La administrativa, que es Profeco. ¿Qué hizo el cliente más bien el comprador con el cliente nuestro, que es el desarrollador? Se fue a Profeco, presentó una queja y le dijo a Profeco, oye, que me regresen mi dinero, que me enseñe el contrato de adhesión registrado ante ti y que tú lo audites para ver si sí cumple
con la formalidad, ¿no? Con la legalidad, vamos. El cliente llega con nosotros y nos dice, oye, Pedro, pues me llegó esta queja de Profeco del mismo cliente que traemos el asunto. Ya te lo habíamos advertido. Aquí, si tú no llegas a una negociación vía Profeco con la empresa, te atienes a que Profeco puede iniciar sus facultades de auditoría por oficio y en esas te va a meter a ver si tienes, lo primero que va a hacer es ver si tienes registrado tu contrato. Y si no lo tienes, ya tienes ahí el riesgo de la multa hasta 4.5 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta tu asunto aquí para negociar? No cuesta tanto. ¿Qué te conviene? Te conviene negociar el asunto. Y ahorita estamos en esa posición. O sea, el desarrollador en la vía civil todavía podía jugar más con tiempo. Podíamos jugar más con tiempo en el aspecto de que es más tardado. Él quería, lo que quería hacer era una buena negociación. También la contraparte trae unas pretensiones elevadas. Pero cuando llega Profeco, ya le digo, ya le decimos, oye, que hay que negociar, ¿no? Negociemos, cerremos el caso, el expediente, te regularizamos tu contrato y evitamos que en la siguiente operación que tengas con un comprador te lleguen a tocar la puerta, ¿no? Entonces, a mí como abogado me suena lógico, como empresario más, porque financieramente pues le estás quitando encima un posible riesgo de 4.5 millones de pesos. Y a lo mejor el desarrollo, el departamento que le vendió vale 2 millones, pues vamos cerrando con lo que tengamos que cerrar. Igual ibas a negociar, nada más la situación es que ahorita estás ante una autoridad. Y esa autoridad, si tú no llegas al acuerdo con el consumidor, ya hay un expediente abierto. Si no llegas al acuerdo, ellos pueden iniciar sus facultades. Entonces, el empresario lo entendió, tanto así que ya estamos en ese proceso de negociación y pues hay que, hay que a veces guiarnos por las experiencias buenas o malas, y en este caso él se guió por la mala y hay que regularizarlo, ¿vale? Entonces, creo la siguiente diapositiva, exactamente. Cumplir con la NOM 247 no es un lujo, es una necesidad legal y comercial. Creo que este es un buen hack que por ahí ponemos. Con los correctos servicios legales te aseguras de tener contratos de adhesión alineados a ley, evitar sanciones y conflictos legales innecesarios e inspirar confianza en compradores, inversionistas y autoridades. Compradores, inversionistas, autoridades y también inversionistas, me lo voy a poner el institucional, ¿no? Que sea un banco. Hay muchos bancos, repito, que ya se fijan en las buenas prácticas corporativas del negocio inmobiliario. Hay clientes, en Los Cabos me toca que los inmobiliarios están certificados y hay una comunidad certificada, que los clientes americanos nada más se van con esa comunidad certificada de inmobiliarios. Entonces, este tipo de cosas te ayuda para cumplir con esta normativa, evitar conflictos y sanciones innecesarios, como bien dice la palabra, y inspirar confianza a inversionistas, autoridades y a las demás partes. ¿Quieres enfocarte en vender sin preocuparte por multas, clausuras o problemas legales? Déjenos ayudarlos, como dice aquí el hack, para blindar su operación y se los juro, nosotros somos, no por vendernos a nosotros, pero creo más bien un buen abogado, un buen servicio legal es vender prevención y evitar el riesgo. Eventualmente, como abogado, pudiéramos cobrar más con el riesgo, pero la prevención también es buena. La prevención, trabajas buenas prácticas con el cliente y el cliente va a venir feliz contigo. En cambio, con conflictos, pues va a venir siempre en otra emoción, ¿no? Entonces, les dejamos ahí por ahí el correito de su servidor, el teléfono de la oficina. Tenemos oficina en Guadalajara, en Ciudad Juárez y en San Pedro, ahí en Monterrey, y estamos a su disposición para cualquier tema, ¿no? Como les decía María Fernanda y la introducción que dábamos, asesoramos desarrollos inmobiliarios a varias partes del país de cualquier tipo. En concreto, la NOM, recuerden, es para proyectos habitacionales, puede ser horizontal, puede ser vertical, y para desarrolladores, constructores e inmobiliarios. Ahora sí creo que sería todo de mi parte y dejo abierto el apartado de preguntas. A ver quién me expone aquí y me pone a dudar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Mi pregunta es rapidísimo, súper sencilla. Acaban de decir que tienen oficinas en Guadalajara, Monterrey y Nuevo León. Si nosotros traemos un proyecto a desarrollar en Irapuato, ¿nos pueden asesorar también?
Sí, claro. De hecho, este registro en particular es un registro federal. Está el registro de la Propiedad Federal del Consumidor, es federal, depende de una autoridad que no es municipal, no es estatal. Entonces, hemos registrado desde Cancún, Mérida, Sonora, Guadalajara, México, o sea, no hay ningún problema. Y de hecho, este es uno de los temas muy particulares de los servicios que vemos, ¿no? Obviamente, ahora sí, Beatriz, aprovechando la, la pregunta, pues hay temas de fideicomisos, temas de cualquier tipo de contratos de obra, precio alzado, régimen de condominio, etcétera, etcétera. Todo eso nos especializamos en el despacho, ¿no? Ok, por ahí les voy a hacer una llamadita. Digo, yo soy Claro que sí, inmobiliaria, Beatriz. pero me estoy acercando a trabajar con una constructora nueva que está haciendo su primer proyecto grande de vertical y creo que sí va a ser necesario que tengamos una reunión con ustedes. Entonces, Excelente, Beatriz. si me lo permiten, por ahí ya guardé sus datos para contactarlos, espero prontito. Claro que sí. Gracias, Beatriz, por la confianza. Gracias. Sí, Jenny. Hola, licenciado. Muchas A gracias la por orden. la explicación que nos dio. Una pregunta. Tengo entendido que en Profeco hay un contrato de adhesión que podemos usar nosotros como Ah, asesores sí. inmobiliarios. ¿Es posible, no sé, bajarlo, adecuarlo a nuestra información y ese mismo registrarlo? Sí, qué buena pregunta. Fíjate que si hay modelos, son machotes genéricos. Nosotros ya los analizamos, por ejemplo, para el caso de desarrolladores, ¿no? Si tú, Jenny, eres asesora inmobiliaria, pues creo que te puede servir más que un desarrollador, porque el desarrollador, el genérico de Profeco es bastante básico y nosotros como desarrolladores somos muy casuísticos, ¿no? O sea, Sí, claro. las penas convencionales en un proyecto son diferentes al otro por X o por Y. Las dimensiones, etc. O sea, hay muchas particularidades en cada proyecto, en cada zona del país. El inmobiliario, como bien dices, Jenny, ya se lo puedes buscar así, con modelo de contrato de adhesión, NOM 247. Y te va a salir a lo mejor el link ahí de Profeco, lo puedes descargar y ya tú ves si te aplica. Si te aplica, presentas el registro. Ojo, buena pregunta. Una cosa es tener el contrato y otra cosa es registrarlo. Son dos procesos. El contrato lo puedes bajar. El registro sí implica pues un trámite ante la autoridad, que es presentarlo, ver si te previenen. Si te previenen es contestar la prevención, es decir, oye, Jenny, actualiza o modifica el punto A, B y C. Tienes que hacerlo de manera correcta porque si no ya te desechan tu registro y lo único que vas a hacer es perder tiempo. El registro tiene un costo barato, ¿no? Como 450 pesos, creo, pero la cosa es hacerlo bien para que en la primera te lo registren y ya te ahorras bastante tiempo, Jenny. Claro. Y eso ustedes nos podrían asesorar en ese caso. Sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. De nada, Jenny. Sí, O- había una duda por ahí. hola, disculpa, ese ¿cuánto dura? ¿Qué tiempo tiene ¿De resolución? ajá, porque ahorita estoy yo viendo aquí en mi correo, sí, y yo lo hice cuando recién salió, lo hice 22 de junio de 2022 y aquí tengo número de oficio aprobación de registro y, o sea, y está pues aquí por Profeco de Economía, o sea, todo. Entonces sí me dieron Está de vigente alta. todavía. Y digo, lo bueno, mira, qué buen ejemplo, Carmen. ¿Tú eres inmobiliaria? Sí, yo tengo bueno, en Baja California, y me lo hicieron cuando recién se hizo en el 2022, ese fue junio de 2022, y aquí me sale que tengo el número de oficio, el Sí, expediente con las siglas, todo, y dice asunto, aprobación de registro. te voy a sugerir algo. A ver si ahí mismo en esa resolución que te da Profeco, viene a veces la vigencia hasta abajo. O sea, A ver, vienen varias cláusulas, ahí a ver, normalmente dice, déjame la ver. vigencia del presente registro es de tanto tiempo. Aquí Este, pe- dice Oscar Zavala, espérame. Fracción, aunque la parte de abajo, donde vienen muchas cositas chiquitas del hay sello. que leerlo. Sí, sí, bueno, no, ahorita por cuestionar así de eficiencia, si quieres nos comunicamos en lo Ajá, particular, Carmen, con gusto me mandas correíto y pongo ahí a alguien del equipo para que nos dé la atención, ¿te parece?
y darte Ok. una respuesta correcta, porque efectivamente los registros no son vitalicios, se tienen que renovar, pero hay que ver cuándo se te autorizó para sacar el plazo que venga ahí o sacarlo conforme a ley y ya darte una respuesta correcta. Son como Ajá, las marcas, ¿no? Voy a ver ajá, como las marcas. eso es lo que quería ver, que si era vitalicio, o sea, o No, que si, cuánto tiempo dura, o que que mándame correcto, Carmen, con gusto Ok, te apoyamos, ¿te listo. parece? Ok, gracias. A ti. Pedro, ¿Algún aquí otro? Sí. hay dos en el chat. Una que dice, ¿en tu Adelante. experiencia consideras que es más seguro el contrato de adhesión que una cláusula arbitral? Bueno, es que esas son dos cosas diferentes. La cláusula arbitral es la competencia en caso de controversia. Una cláusula, más bien, me voy a ir son dos cosas diferentes. Una, si tú pones una cláusula arbitral, no significa que no tienes que cumplir con la NOM. La NOM sí o sí se tiene que cumplir. La cláusula arbitral que le llamamos, más bien es una cláusula de competencia en caso de conflicto. Si yo me peleo, yo desarrollador, me peleo por X o por Y, no importa quién tenga la razón, pero me peleo con el comprador, puedo poner la competencia con un árbitro o un mediador, que son métodos alternos de solución de controversias, con un juzgado que le puedo poner, ya han visto el contrato, es competente para conocer de este asunto en caso de controversia el tribunal del primer partido judicial del estado de Quintana Roo. O sea, esa es una cláusula de competencia judicial, la otra es arbitral y la otra puede ser administrativa. Aunque les voy a ser sincero, si en Profeco no se llega a un acuerdo, sí o sí te tienes que ir a un juicio civil. Entonces, respondiendo a la pregunta, Marifer, que pongas una cláusula arbitral no quiere decir que ya cumplí con la NOM. No, la NOM la tienes que cumplir sí o sí. La cláusula arbitral es para saber qué sede va a resolver tu disputa en caso de que haya un conflicto, ¿vale? De hecho, que estoy viendo, no había visto el chat, Sí, pero si no, no sé igual acá te si. las digo. Ajá. Gracias. Otra No sé pregunta si. es, Sí, ajá, ven. en un contrato de compraventa, ¿se puede anexar un pagaré para cumplimiento? Mira, tú puedes anexar lo que quieras, que sea legal es otra cosa. Y obviamente la NOM nunca, el Profeco nunca te va a aceptar el pagaré. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digo, y me estoy poniendo del lado del desarrollador que creo es la pregunta, ¿no? Si yo desarrollador le pongo un pagaré al contrato y digo, a ver, cliente, si tú me incumples, yo te ejecuto un pagaré. Primero, creo, no me había tocado asesorar a un desarrollador que lo pidiera. Normalmente el desarrollador, que es el que comercialmente quiere quedar bien, pues no pone un título de crédito, ¿no? O sea, si ustedes saben, el pagaré, si tú incumples, vas, ejecutas, embargas y cuando ganes el juicio te adjudicas lo que embargaste al principio, o sea, es una acción más fuerte de cobro, pero como su nombre lo dice, es un título de crédito, es mercantil. Y estos contratos de compraventa son civiles, o sea, no es la esencia el pagaré. Si lo pudieras hacer, pero para entrar, el ANOM no te lo autoriza, la Profeco nunca te lo va a autorizar, y creo que es una práctica un poquito fuerte desde el punto de vista del desarrollador. No sé cómo veas tú, Marifer. Yo más bien, hoy, y no sé, digo ahorita quién hizo esta pregunta, que nos diga, pero yo más bien lo vería en todo caso, digo, como desarrollador, yo nunca se lo pediría, porque al final del día, pues no te voy a escriturar, entonces no necesito un pagaré. De hecho, es suficiente con que te cancele el contrato y te lo rescinda con la pena. Más bien me da la impresión de que la pregunta va más hacia, como cliente, si yo te pido a ti, desarrollador, que si no me entregas aquello que me prometes, que es el departamento, la casa, en X plazo, pues yo pueda por lo menos tener mi dinero de regreso en un plazo X. Así lo vería yo, más creo que sería interesante quien lo preguntó que nos diga, Sí, porque del sería otro lado interesante que no lo veo posible. Sí, y también como compradores es una cláusula un tanto fuerte, ¿eh? O sea, como comprador poner ese pagaré, es que te metes a dos cuestiones diferentes. El pagaré nace por un crédito, que es una deuda, y el Sí. contrato de compraventa es como su nombre lo dice, es un intercambio entre un bien y un precio, ¿sí? Entonces, cobrar un pagaré porque no te han entregado tu bien, también es complejo. Le puedes embargar cuentas a la desarrolladora nomás porque no te incumplieron con el pagaré, o sea, así de, pero sí sería bueno escuchar ese Pero punto. claro, no sé, digo, quien haya hecho la pregunta si quiere quitar el micrófono, pero creo que al final del día en el mercado se percibe un alto riesgo al momento que compras en preventa alguna unidad,
en donde con todo este tema que ahora le llaman Totalmente. como fraudes inmobiliarios, que al final del día Ujú. muchos de ellos son sin dolo, pues es cómo recupero yo como cliente mi dinero, ¿no? Pero bueno, Sí, esa es una duda no, y si el que está por ahí quiere como aclarar. sí. Nos hemos topado, Marifer, la cláusula de competencia que les digo, sí, sí, arbitraje civil, penal, también hay les voy a poner un ejemplo penal. Yo comprador le metí a este desarrollo y el desarrollo, pues hace 2 años que no se construye, hace 2 años que ahí nada más hubo la excavación y ya, y este es otro caso real de la oficina. Sí, ¿Ustedes qué consideran en 2 años que no haya ni siquiera un movimiento de tierras, una piedra, pues parece fraude, ¿no? Como bien dice Marifer, es el fraude inmobiliario. Pues ese tipo de cosas, si la autoridad penal, que en este caso sería fiscalía, determina que si hay un fraude, pues se va en contra de. Nos ha tocado de todo, digo, hasta nos llegan ustedes como inmobiliarios tengan mucho cuidado porque a veces no saben qué producto traen y el producto trae un embargo, trae un problema en fiscalía, es de a lo mejor algún bando que no una empresa buena, o sea, nos ha llegado de todo, ¿no? Y también a nuestros clientes, los inmobiliarios, pues han abusado de a veces el desconocimiento del cliente y pues les hacen firmar. Me ha tocado uno con fideicomiso. Una vez un cliente llega y dice, oye, el inmobiliario me dijo que a través de fideicomiso y yo no sé qué firmé y cuando veo, pues era un fideicomiso de una garantía, o sea, él había puesto su inmueble para garantizar una deuda de un tercero, o sea, cosas así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y el pagaré, yo lo vería comercialmente agresivo. sí, totalmente de acuerdo. Bien, aquí hay otra pregunta. A ver. Dice, el Ah, tema es que en estos casos del pagaré es que si bien es cierto, es un documento autónomo, al final el riesgo para el deudor es un acto de mala fe por parte del acreedor que pudiera prestarse, de entrada un doble cobro. exactamente, Es como un también, comentario, sí. digo, hay una cosita que se llama la excepción personal, que es ya me estoy metiendo ya en materia mercantil, pero si me demandan el pagaré, yo como deudor presentaría el contrato de compra-venta y digo, hay un nexo causal, o sea, hay una relación entre el pagaré y el contrato. Es decir, que si el pagaré dice 10 millones de pesos, pero en realidad el contrato dice de los 10 ya me abonaron 5 y me compruebas con comprobantes, pues tu demanda no es de 10, tu demanda es de 5, ¿sí? O sea, sí se pudiera prestar para el doble cobro, pero por eso hay que alinear, la técnica ahí es alinear el contrato con el pagaré en el texto del contrato y en el texto del pagaré para que no te traten de hacer un doble cobro, sino Claro. simplemente un solo cobro. Pero bueno, eso es más técnico en materia mercantil. Había una pregunta por ahí, Marifer, que es lo de la pena convencional, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje máximo, el porcentaje recomendable como pena convencional o interés moratorio en estos contratos y cómo sería el cálculo? Eso Por lo contestó ahí, ya Mariana, ¿eh? Pero igual sí. adelante para quienes no han leído. Bueno, Mariana, que es parte del equipo, dice, la pena convencional por incumplimiento del contrato que cualquiera de las partes suscriben es calculada al valor del 7% del total de la venta de la unidad. Tal pena es establecida directamente por la autoridad. Intereses moratorios son a razón del 0.75% mensual. O sea, esto viene tal cual en la normativa, pero si se fijan, el 0.75% mensual, pues a cualquier desarrollador diría, no, ponle el 3.5, el 5% mensual, ¿no? Obviamente hay límites que ya la corte ya dijo, son usureros arriba de 3%, 3.5% mensual. Aquí aparte, la NOM dice 0.75%, porque protege al consumidor, ¿no? Hay que ver si es negocio, Marisa. Claro, totalmente. Por aquí preguntan que aprovechando que tocaste el tema de los Bien. fideicomisos, no entendió el ejemplo. Ok, Dice, pues he hecho fideicomisos inmobiliarios, no veo el por qué estaría mal. Por ejemplo, Fibra Uno. ok. No Yo me tengo mi acuerdo lo que, reserva también ahí con los fideicomisos, pero venga. pero para mal o para No, bien. para bien, o sea, para lo que todos sabemos, ¿no? Al final del día, mucha gente creemos que como fideicomiso ya estamos protegidos simplemente por la palabra No, fideicomiso y no. ni al caso, ¿no? Les voy a dar un ejemplo otra vez de la oficina, como pareciera que me llueven, ¿verdad? Pero este es real.
está el aportante de la tierra y está el desarrollador. Aportan la tierra y el trabajo a un fideicomiso. El desarrollador pide un crédito puente utilizando como apalancamiento el inmueble. Empieza a desarrollar, no da las preventas, no te creas, ahí la situación fue COVID. Llega COVID, cierra operación, no recibe las preventas y se atrasa con el desarrollo. A nosotros nos tocó representar a uno de los clientes que habían comprado en preventa una de las unidades. Llega con nosotros y nos dice, oye, Pedro, ayúdame porque no me cumplen desde hace 4 años. Este caso es en Guadalajara. Le dije, vamos viendo a ver qué onda. Cuando veo el fideicomiso, pues el crédito puente ya se había consumido el, el, el propio terreno y todo lo construido sobre este. O sea, ¿qué hizo el banco? Pues yo estoy en primer lugar en el fideicomiso, yo no tengo problema. Si a mí alguien me incumple, yo me ejecuto con el apalancamiento que es el mismo terreno. Y ahorita estoy viendo que ya me desarrollaron el 80%, entonces el terreno ya no vale 40 pesos, ya vale 55, ¿no? 60, 70, lo que sea. Entonces el banco dejó que pasara el tiempo para que la deuda se comiera todo el inmueble, llega, ejecuta y se lleva el 100% del patrimonio fideicomitido, que es del desarrollo. ¿Qué dice nuestro cliente? Oye, ¿y yo dónde estoy? Pues la única acción que tienes es en contra de la desarrolladora. Volteó y la desarrolladora ya desaparece. Entonces el cliente, ahí tuvimos que irnos por la parte penal, pero no por haber fideicomiso, Marifer, como bien dices, te garantiza que el desarrollador, o no el desarrollador, a ver, me metí en COVID, es un caso fortuito, fuerza mayor, se cayó un árbol, se murió, clausuraron la obra, pues te tienes a ciertos elementos que Claro, si el fideicomiso no está bien amarrado, o la empresa desarrolladora no es real y no tiene experiencia como mi caso, te come. claro, Hay casos buenos. Es más, claro. hasta en Fibra uno pues podrá ser un buen ejemplo, pero todo tiene su riesgo, ¿no? Habría que ver. Sí. Nosotros, digo, pues ahora sí que ahorita con todo el tema de la aportación de terrenos, el que nos busquen para crear un fideicomiso, ¿no? Y muchas veces creen que el mismo banco es el que va a poner las reglas y es el que va a definir una serie de cosas y que simplemente por la palabra fideicomiso ya estamos protegidos. Pero creo que no hay algo tan erróneo como eso, ¿no? Al final del día, el fideicomiso, y como decimos, es tan bueno o tan malo como se redacte y lo que ahí se establece. Entonces, puede ser bueno o malo para el aportante, para el inversionista, para el mismo desarrollador, pues todo depende de lo que ahí se establezca y la claridad con la que se establezca, ¿no? Exactamente. Exactamente. Gracias. Sí, Con gusto. es un No sé si ejemplo. alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Pues como conclusiones, Bien. Marifer, Sí, este tema en particular es NOM 247. En desarrollo inmobiliario hay múltiples temas, o sea, no, en derecho, perdón, inmobiliario hay múltiples temas, este es uno de ellos. Decidimos hacerlo porque ya hemos platicado de fideicomisos, ya hemos platicado de temas administrativos como usos de suelo y demás, tramitología, etcétera. Este fue uno de NOM 247 y estamos a sus órdenes. Digo, somos un despacho multidisciplinario, ya dijimos en las tres ciudades en las que estamos, pero pues los podemos apoyar ahora sí que básicamente en toda la República. Es más, hasta en otros países, ¿verdad, Marife? Ya nos tocó asesoría ya, de fideicomisos en otros países, entonces es sí. una práctica buena en la que hace consulta y llega a otros lugares Gracias. que no todos llegamos. Gracias. Pues muy bien, creo que si no hay más dudas, pues ahora sí que los invitamos a que vayamos juntos profesionalizando esta industria. Al final, este negocio de desarrollo inmobiliario realmente es, como decimos, un negocio nuevo en donde hay mucho por aprender, en donde hay muchas mejores prácticas. Ahora se ha abierto este negocio a muchas más personas con todo el tema de aportación y demás. Entonces, pues hay un tema legal muy importante que hay que hacer y no olvidemos, o sea, el tema legal va a acompañar al proyecto desde el día uno, o sea, desde que el proyecto nace, desde que decidimos adquirir el Exactamente. terreno, aportarlo, crear un fideicomiso, un contrato, los contratos de obra, los contratos de ventas, de verdad es increíble pues la importancia, ¿no? Y el riesgo, como bien dices, que al final tenemos, y vaya, yo siempre digo, o sea, Pedro sabe, nosotros mismos hemos incurrido en ciertos riesgos
por contratos a veces incompletos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí a sus órdenes, y pues también con frecuencia tenemos este tipo de webinars que son gratuitos para que pues nos acompañen y que pues al final del día pueda ser información de valor para ustedes.